Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, distinguida audiencia pública, distinguido señor director de nuestro programa. Hoy día debo hablar de un asunto que nos atañe a los médicos y en particular a mí, que soy un médico con 53 años de ejercicio de la medicina y que he dado en mi vida seguramente miles de certificados médicos. Entonces vamos a hablar de los certificados médicos que se otorgan a los profesores y que el señor director de la DRE, de la Dirección Regional de Educación, a quien no tengo el honor de conocer, y que me parece ya es el quinto o sexto director de educación del gobierno regional actual, del señor Alba, 5 o 6 directores que han sido desestimados del cargo por falta no de conocimientos, sino de capacidad para trabajar en un ejercicio netamente administrativo. Una cosa es ser excelente maestro, profesor, y otra cosa es ser excelente ejecutivo o administrativo de una oficina pública. Yo he conocido directores magníficos que no han trabajado en aula, como por ejemplo el doctor Carlos Matos, quien ha sido director de la DRE, me parece que hasta en 5 o 6 ocasiones, largas ocasiones de 5 y 6 años cada una de ellas. Carlitos Matos pues es un hombre dedicado a la administración, él no es profesor de aula, entonces sabe dónde manejar y cómo manejar la dirección de educación. El señor director de la actual DRE, como repito, a quien no conozco, ha manifestado a los periodistas que en lo que va de estos 5 primeros meses del año, los médicos han otorgado 27.140 certificados médicos. Es decir, en estos 5 primeros meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo, el actual junio me imagino que no entra en la cuenta, la Dirección de Educación ha recibido 208 certificados médicos por día, a pesar de que entiendo que los meses de enero y febrero los profesores estaban de vacaciones. Me parece que acá el señor director tendría que demostrar con documentos lo que afirma, los 27.000 certificados, y sobre todo tendría que demostrar que no existen leyes que autoricen a los médicos a dar o otorgar certificados médicos. Según la ley laboral actual del Perú, todo trabajador público o particular, incluyendo a los profesores que son trabajadores públicos, tienen derecho a 20 días de descanso médico con pago de sus haberes, otorgado por médico particular, no médico de las entidades estatales, como el Seguro o el MINSA,
sino por médico particular. Entonces, el periodista que escucha esta noticia de los 27.000 certificados y que le dice el director regional que va a solicitar la sanción drástica para los médicos que otorgan certificados y que según él son 15 médicos, dentro de los cuales posiblemente yo soy el primero, el periodista que escribe en el editorial de Ahora dice lo siguiente, entre letras gruesas: de comprobarse estas irregularidades, deberían ser sancionados drásticamente los médicos y publicarlos en una relación de los médicos generosos. Es decir, el señor periodista que escribe esta columna del diario Ahora de hace una semana, el viernes pasado, dice textualmente que la expedición de certificados médicos para profesores son irregulares. Es decir, yo y todos los médicos, cuando expedimos un certificado, estamos actuando irregularmente. Es decir, contra el reglamento o contra la ley. Señor periodista, una de las razones del trabajo médico es la expedición de certificados, certificados por buena salud, certificados por enfermedad, certificados por incapacidad, etcétera, etcétera. Es una razón del trabajo médico y está contemplado por la ley del Perú, por la Constitución y por las leyes del Colegio Médico. Si usted no sabe, podría consultar las leyes respectivas y hacer de su conocimiento. Es como si yo diría, el editorial que escribe el señor de Ahora es irregular, ¿no? Porque me está ofendiendo a mí. No. El periodista precisamente tiene derecho para escribir no solamente un editorial, sino una opinión y una información. Y eso no es irregular. Tener una opinión y decir, esto está mal, o esto está regular, o esto está excelente, no es irregularidad, es su opinión y le compete al periodista. Todo buen periodista sabe que puede informar, que puede opinar, que puede editorializar. Y eso no es una falta irregular contra ninguna ley. Lastimosamente, el señor director de la DRE, a quien no tengo el gusto de conocer, no sabe las leyes. Nos está demostrando plausiblemente que no sabe las leyes. No sabe que los profesores, igual que cualquier otro servidor público, llámese policía, llámese marinero, llámese miembro del Poder Judicial, etcétera, etcétera, los profesores tienen derecho a 20 días de descanso médico con pago de haberes cuando sustentan con un certificado médico de un médico particular. No conoce esa ley, y si no la conoce, por favor, su asesor legal, que se la muestre. En segundo lugar, el señor director de la DRE no conoce la realidad
de su mundo profesional. No sabe que entre los profesores hay un 40% de profesores enfermos. ¿Enfermos de qué? De diabetes, de presión alta o hipertensión arterial, enfermos de hernias y lesiones de la columna vertebral, enfermos hasta con diarrea, enfermos de la vía digestiva, enfermos de los pulmones, muchos de ellos con tuberculosis, enfermos de cáncer, muchos de ellos con cáncer, que están trabajando y que tienen derecho los enfermos de cáncer y de tuberculosis no solamente a 20 días de descanso al año, sino a 2 años de descanso con pago de sus haberes previo certificado médico. El certificado médico que expido yo o que expide un médico es el que va a justificar los 2 años de descanso médico de un profesor que sufre cáncer o tuberculosis. ¿O no sabe esto el señor Deladré? Además, no sabe el señor Deladré de que en su contexto de profesor hay profesores que laboran en diferentes puntos distantes de Huánuco, como por ejemplo puede ser en la sierra de Guamalíes, en las alturas de la sierra de Guamalíes o de La Unión, o en la lejanía de nuestra selva de Tingo María o de Monzón. Por ejemplo, una profesora que vino hace unos días sufrió un esguince, es decir, una torcedura al caminar en Monzón. Y como no podía caminar ni soportar el dolor, tuvo que venir a que la traten en el Hospital E-Salud de Huánuco. De Monzón, del lugar donde ella trabaja, Chipaquillo se llama, hay un día de camino a Monzón, y de Monzón a Huánuco hay otro día de camino. Son 2 días de camino. Llegada a Huánuco, es atendida en emergencia del Hospital E-Salud y no le otorgan descanso médico, porque en emergencia no otorgan descanso médico. Entonces ella tiene que buscar al traumatólogo como el que habla, yo tengo que atenderla, darle su tratamiento y ella tiene que regresar a su centro de trabajo a Chipaquillo con 2 días más de camino. 2 días de venida, 1 día de tratamiento y 2 días de ida a su trabajo son 5 días. ¿Cómo va a justificar ella esos 5 días de abandono de su cargo? Me imagino será pues con un papelito que le otorgue el señor director de la DRE, ¿no? Que diga la señora o señorita fulana y tal, no ha trabajado 5 días porque estuvo enferma. El médico es el que tiene que otorgar este descanso médico en un certificado médico oficial. Si no, se le descuenta. Estos casos son miles, no solamente acá en Huánuco, no solamente en el Perú, en el mundo entero me parece. Entonces, el señor director de la DRE, así como el señor director de la región Huánuco y sus dirigentes, no conocen la ley. Si yo no conozco la ley, ¿para qué me pongo yo a acusar a un médico o a los médicos?
¿No sabe el señor director de la DRE que los médicos podemos demandarles por falsedad genérica porque está contraviniendo un dispositivo legal, no de este año, tiene más de 100 años, un dispositivo legal que favorece a los trabajadores, no solamente a los profesores, sino a todo tipo de trabajador del Perú? Y entonces podría sufrir hasta carcelería por calumnia y por estar hablando de hechos falsos, que se llaman falsedad genérica. Lastimosamente, tengo que expresarme así, no por amenaza, sino porque comprendo que a veces la ignorancia es muy atrevida. Inclusive, en vez de estar acusándonos unos a otros sin fundamentos legales, como también nos ha acusado el señor director de la región, ingeniero Alba, debían trabajar, dedicarse a su trabajo. La región en este momento anda totalmente desatendida. Se ha derruido un hospital que estaba en buenas condiciones, gastándose una millonada de plata, que podía ese local haber servido para otra entidad pública, médica o no. Y esa plata que se invierte en la destrucción o en el derruido del hospital, hubiera servido para comprar un terreno aparente y construir el hospital de 5 pisos que se pretende construir en el actual local derruido. Esas cositas yo creo que hay que pensarlas antes de realizarlas. Hay gente de buena voluntad como el que habla, que puede opinar y ayudar en muchos servicios públicos, pero lastimosamente, como repito, nuestras autoridades no conocen las leyes. Y lo digo con pena, porque toda una autoridad de la DRE, el director de la DRE, no conoce la ley. El señor presidente regional no está en conocimiento de la ley del trabajador, sobre todo del trabajador público y del profesor. Y con sus opiniones nos hacen daño, porque el público que lee estos artículos cree al periodista y no cree al profesional. Por esta razón, me he visto precisado a hacer todas estas aclaraciones para que no se estén acusando falsamente al que habla y a mis colegas los médicos, que estamos cumpliendo con un derecho que tenemos de acuerdo a ley, con los profesores y también con todos los empleados públicos, desde el presidente de la Corte Superior de Huánuco, a quien yo personalmente, a los anteriores presidentes, les he otorgado descanso médico cuando han estado enfermos. Y con eso estoy demostrando que no es delito emitir un certificado médico. Finalmente, exhorto a la población y a los amables oyentes y a los que nos van a ver en la televisión, a que los médicos no estamos yendo contra ninguna ley, sino que estamos cumpliendo con nuestra labor humanitaria de atender las necesidades de los profesores, quienes vienen al Seguro Social y son desatendidos, no por falta
de profesionales o de atención en el seguro social, sino por falta de capacidad del local y de la cantidad de médicos que deben asistir a una población como la de Huánuco, que en este momento pues ya ha crecido excesivamente. Con esto me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.